podemos empezar en el mismo orden. Si te parece, Olimpia, nos cuentas tú desde el punto de vista de inversor por qué es importante unas proyecciones o por qué no. Bueno, ya imagino que la respuesta es que sí. Ahora es cuando digo que no, que nadie las haga. No, pues a mí la realidad es que me da la sensación que las proyecciones financieras, en las startups que nosotros vemos al menos, igual en una compañía más consolidada, más grande, ya no es así, que se limitan a meter todo lo que tienen lo mejor explicado en un histórico así como sea y a inventarse de alguna manera el futuro de una forma bonita, ¿no? Y a mí me gusta explicar a las startups que analizamos y nos gustan, ¿no? Oye, necesitamos unas predicciones financieras bien montadas, nos dicen que no tengo tiempo, es que tal. A mí me gusta explicarles que es súper importante que vean la información plasmada no como un tirar todos los datos ahí a ver cómo se entera el inversor, sino, oye, esto es para que ordenes tú tu casa internamente y tengas una forma que tus empleados te puedan reportar. O sea, realmente toda la información que vuelcas en ese Excel viene de algún lado. Y si tú eso no lo tienes organizado, algo mal estás haciendo ya internamente tú, ya no de cara al inversor externo. Y luego también lo que es la proyección en sí, que es, como muchos dicen, estirar el Excel en muchos casos, yo no lo veo realmente como un ejercicio para los inversores, y lo digo siempre, es simplemente una reflexión del fundador, una reflexión estratégica de cuánto vas a vender, por qué, con qué canales, con qué márgenes, por qué van a subir o bajar tus márgenes, a cuánta gente vas a contratar, el marketing vas a invertir, vas a dejar de invertir. Y digo, si realmente lo único que es una proyección es un plasmar la reflexión del fundador, que no quiere decir que el fundador tenga que ser el que sabe hacer unas buenas proyecciones financieras, que yo siempre recomiendo coges a alguien que sepa hacer un buen modelo porque no es fácil, pero sí ese primer ejercicio de reflexionar hacia dónde va tu compañía me parece fundamental. Me parece fundamental y para mí es una proyección financiera lo que es el concepto, es una reflexión de lo que el fundador proyecta en su compañía, más allá de unos numeritos bien montados. Sí, bueno, vamos, si nos olvidamos de la parte de que necesitas una ronda o no, Por las supuesto. proyecciones financieras sí que el otro día hablamos, ¿no? De que las proyecciones, ya no me acuerdo en qué entorno, pero fue hace poco, que hablamos que las proyecciones financieras tienen que ser un poco el guía, ¿no? Es como si no llevas unas proyecciones financieras. Es como si llevaras las cortas puestas y no las largas, ¿no? En un sitio muy oscuro, ¿no? También yo lo uso el símil del GPS o del mapa, ¿no? Si quieres llegar a Bilbao, pues como no tengas un GPS o un mapa y te equivocas por el camino, pues ya intentar volver a llegar a Bilbao es prácticamente imposible, ¿no? Entonces te tienen que servir como eso y luego, pues además para tu ronda. Entonces vamos a escuchar un poco en este sentido, Yago, si nos amplías, tú que tienes la visión de haber hecho un montón de proyecciones, ¿no? Y puede ser un posible, como decía Olimpia, ponte en manos de alguien que sepa hacerlos, pues aquí tenemos ya algo que sabe, ¿no? Pues cuéntanos tú también tu visión de por qué realmente se necesita unas proyecciones. Hola, muy buenas. A ver, en esto de las proyecciones financieras, aparte de todo es que al final siempre los financieros quedamos muy mal, porque digamos que dentro de lo que son unas proyecciones financieras, que no deja de ser un plan de empresa, lo que se está plasmando o lo que se pretende plasmar, luego entraremos a lo que significa eso, ¿no? Pero lo que se pretende plasmar es toda la estrategia de la empresa. Lo que pasa es que toda esa estrategia que el emprendedor te lo cuenta en función del proyecto que está vendiendo, el de marketing te lo puede estar contando en función de su punto de vista, lo que hacemos los financieros es tratar de entender eso y traducirlo a euros. ¿Vale? Lo cual es tremendamente materialista, puede ser tremendamente capitalista, puede ser tremendamente muchas cosas, ¿no? Pero al final es una medida que todos vamos a entender, que es euros, ¿vale? Todo esto cuesta tantos euros y con todo esto se supone que vamos a producir todo esto, vamos a tratar de generar esto, ¿no? A partir de ahí lo que tiene que tener es lógica. ¿Vale? Y esa lógica lo que va a marcar ya no es tanto cómo ya no es tanto el resultado del negocio que vamos a tener, sino lo que va a marcar es cuánto sabes de en qué mercado estás metido. Es decir, al final tú estás enseñando esas proyecciones a un tercero, ¿eh? Y lo que le estás marcando es si conoces o no conoces el mercado en el cual te estás moviendo.
¿Vale? Quiero decir, a ver, está marcando muchas cosas. Una de las cosas sobre lo que me gusta basar es la cadena de valor, que es un concepto que das en la facultad, etcétera, y es algo bastante, que puede parecer algo bastante abstracto, pero al final lo que te está marcando es una determinada cadena de valor, y esa cadena de valor es, entre otras cosas, es el cómo estás generando valor, cuál es o sea, ¿cómo estás generando cada euro? ¿Qué haces para generar un euro? ¿No? Entonces, si yo puedo plasmar en esas proyecciones que estoy invirtiendo tanto en marketing y con estas personas que estoy poniendo voy a conseguir estos contactos, voy a conseguir estas ventas, voy a tener esta tasa de conversión, voy a tener estas ventas, estás dando un mapa de, primero, cómo generas valor, cómo estás operando en el mercado, ¿y qué esperas obtener? Y por supuesto, todas esas métricas que has utilizado en teoría nunca van a ser realidad, porque luego al final, a la hora de la verdad, eso cambia una barbaridad, ¿no? Pero te permite pivotar, te permite decir, bueno, pues si no tengo una tasa de conversión, yo todo optimista de un 5%, si no tengo una tasa de conversión del 0,2, bueno, vale, ¿y esto cómo afecta a todo el negocio, a todo el castillo que yo he montado? Entonces, es una herramienta que me sirve para esa cadena de valor, o sea, preparar esa cadena de valor, preparar el cómo vamos a gestionar esta empresa, cómo vamos a gestionar este proyecto, cómo me quiero mover en el mercado. Y si luego no funciona nada, me permite el punto sobre el cual me tengo que mover. Entonces, no es tanto a ver, es un mapa de lo que quisiera hacer, ¿no? Que ni siquiera es quiero lo que quisiera, porque luego va a cambiar todo absolutamente, pero sobre todo me marca el cómo me estoy moviendo en el terreno de juego, ¿no? Cómo me estoy moviendo y cómo me voy a poder mover. Lo contrario de tener esto, por mucho que digan que valga o no valga, es ir a ciegas. Entonces, ir a ciegas es, pues como decía aquel, tirar piedras sin ninguna dirección y puede que alguna dé o alguna no dé, ¿no? Sí, sí. Vamos, yo siempre he dicho que, y lo tengo por ahí en la página web en algún sitio, ¿no? Que unas proyecciones financieras es traducir tu plan de negocio en números, ¿no? Es lo que has dicho tú, ¿no? Que convertirlo a euros, ¿no? Y bueno, el que te diga que es capitalista, no sé cuántos, pues que intente ejecutar un plan de marketing sin invertir un euro, ¿sabes? Que entonces al final todo se traduce, ¿no? Entonces toda acción de contratar una persona, de desarrollar esto, hacer lo otro, todo cuesta dinero, ¿no? Y al final es lo que pretende, ¿no? Como estás diciendo, que reflejar exactamente lo que estás haciendo, ¿no? También las palabras es muy fácil adornar, sin embargo, el Excel es muy cruel, ¿no? Aquí o son 10 o son 100 o son 50, ¿no? No vale ser Bueno, difuso, es imposible ser difuso en unas Excel. dicen que el Excel lo soporta todo, pero luego lo que hay que hacer es confrontarlo con la realidad. Ese es el punto importante. Sí. Muy bien, pues desde el punto de vista, a ver si nos das un enfoque más docente, Paco, en todo esto con tu experiencia ahí, y qué dirías a alguien que quiere hacer unas proyecciones, que no tiene dinero para contratar de momento un profesional, está en una fase muy inicial. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta? Si tú mismo tienes que montar unos numeritos. Bueno, pues mira, como yo creo que tanto Olimpia como Yago y tú mismo habéis explicado muy bien qué son las proyecciones financieras, que son, bueno, pues eso, la materialización o la instrumentalización de un plan estratégico. eh, Al final, ¿para qué sirven? Son para una doble medición objetiva o para establecer una medición objetiva en base a dos grandes focos. La rentabilidad sostenida en el tiempo, tanto desde el punto de vista de los propios impulsores de la startup como, por supuesto, de un inversor y, por supuesto, de una necesidad financiera. Es decir, no concibo que nadie pueda presentarse delante de un inversor pidiendo una ronda de 250.000, 1 millón o 4 millones de euros
sin justificarlo con unas proyecciones financieras del por qué y el para qué, ¿no? Pero precisamente preguntas por algo que yo creo que además es lo que, y entenderme cómo digo esto, lo que menos importa en todo esto, que es la propia metodología o la propia materialización, y más en los tiempos que estamos viviendo ahora. Es decir, yo no voy a hacer aquí, digamos, viral a toda esta gente que pone que el Estel ha muerto, que tal, pero es cierto que yo, que este año cumplo 40 años de profesión, pues de cómo hacía las proyecciones financieras cuando empecé hace 40 años a cómo las hacemos hoy, la eficiencia o la facilidad es infinitamente infinita, valga la redundancia. Yo le aconsejo siempre a mis alumnos de emprendimiento, a las startups con las que trabajo, que no se pierdan en la metodología, que no se pierdan en el Excel, que realmente en lo que se tienen que centrar es en los drivers claves, en los drivers críticos, que son 2, no son 40, en los estudios que soportan esos drivers, en la investigación previa, en lo que decía Olimpia de una buena investigación estratégica que acredite que tú te presentas habiendo investigado, como decía Yago, el tamaño del mercado, has identificado un punto de dolor y yo voy a aportar una solución a ese punto de dolor y esta es mi propuesta de valor. La metodología, a ver, no voy a decir que la haga cualquiera, pero con un poquito de sentido común y un poquito de ayuda, y hoy tenemos mucha ayuda. Si tú tienes identificados bien esos drivers y tienes hecha una buena investigación de mercado, de recursos, etcétera, etcétera, la proyección, lo que es la metodología, es lo menos relevante. Muy bien. Ahora volveré al punto de los drivers o los criterios o las hipótesis, que yo creo que también es un punto importante en este sentido para este debate, pero antes quiero ir a Fernando para que nos dé, ahora sí te pones la gorra de emprendedor y nos cuentas cómo te ha ayudado, si lo que estás escuchando hasta el momento te ves reflejado en tu etapa de emprendedor donde estás intentando sacar una startup adelante. Cuéntanos Sí, lo que nada, Iván, realmente ha servido, ¿no? hablo porque me ¿Perdón? preguntas, pero me quedaría escuchando a Olimpia, a Yago y a Paco todo el tiempo. Quizás no hemos hecho un matiz primero, ¿no? Estamos hablando de startup, estamos hablando de empresas sin un histórico, ¿no? No es lo mismo analizar una empresa que tiene un histórico y en el que las proyecciones las tienes que hacer trimestre a trimestre y deben ser muy exactas, que una empresa que no tiene ese track record, ese histórico sobre el que basarte. Entonces, a mí me gusta pensar, ¿no? Que los números van más allá, ¿no? Que los números son el origen de la historia, de la civilización, el origen del comercio, de cómo se relacionaban las personas antes de la escritura. Los primeros registros escritos son cuentas que se han hecho, eran ábacos, ¿no? De alguna forma, aparecen hace miles de años. Entonces, ¿qué significa en una startup las proyecciones financieras? Significa hablar de esto, hablar de cómo se construye ese plan de empresa que hablaba Yago, de hablar de esos drivers que apuntaban Paco y Olimpia, ¿no? Exactamente. El plan de empresa tiene que ir, habla de lo que sabe el equipo fundador, si es un equipo de confianza o si no lo es, si conoce el mercado, el negocio, y si va a ser capaz de llevarlo a la ejecución, porque de nada significa que haya una oportunidad en el mercado si realmente no hay un equipo detrás que sepa llevarlo. Y en gran medida, pues el saber lo que vas a hacer y tener planes A, B y C que te permitan pivotar, cambiar y estar preparado, adelantarte al futuro, pues le llevará pues a los venture capital o a los inversores a tomar la decisión de invertir o no. Y por otra parte, está muy bien apoyarse. No es, como decía Paco, no es necesario tener un Excel perfecto, ¿no? O unas proyecciones perfectas, porque para eso hay gente muy buena que te lo puede preparar. Pero las hipótesis tienen que venir de los fundadores. Y las hipótesis tienen que saberlas transmitir todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al final, Iván, tú mismo hablabas del pacto de socios.
El pacto de socios empieza por entender tú mismo las proyecciones financieras y saber los escenarios que hay. ¿Qué pasa si un comercial no vende? ¿Qué pasa si no hay la conversión adecuada? Entonces, para que las decisiones que haya que tomar en el futuro, si hay que tomarlas, pues que generen la menor fricción posible. No me enrollo más, Muy bien, perdonad que... ahí has enlazado con lo de los drivers de antes de Paco, y lo que quería profundizar, porque una de las cosas que siempre intento transmitir cuando estoy hablando de proyecciones, y habéis tocado todos un poco sobre esta parte, es que no es tan importante, aunque sí, ¿no?, lo que son los números finales, sino cómo has construido, ¿no?, esas proyecciones, ¿no?, y cómo has llegado a esas conclusiones. Y ahí en los Excel que hago yo de proyecciones lo llamo la hoja de criterios. También se puede decir assumptions o hipótesis, o bueno, pues drivers es a lo mejor un poco más estrecho, ¿no? Porque puedes tener muchas hipótesis que no sean drivers, pero también va en la misma dirección, ¿no? Es elegir o tener bien claro, que también es muy importante, cuáles son de todos los criterios e hipótesis que has utilizado, cuáles son los que realmente inciden sobre el resultado, ¿no? Y hay algunos que simplemente están, porque obviamente hay que incluirlas, cuánto voy a pagar de alquiler por metro cuadrado, y otros que realmente inciden sobre el negocio, ¿no? Y yo creo que es casi más importante el entender que el emprendedor o el equipo fundador ha construido esas proyecciones con unos criterios que realmente tiene sentido, casi que la foto final. Olimpia, ¿qué me puedes contar sobre esta afirmación que acabas de soltar? ¿En qué sentido? ¿De cómo me gusta recibir a mí las predicciones o cuál era la pregunta? No, desde el punto de vista de qué importantes son, cómo se ha construido, ¿no? Entonces, esas hipótesis, assumptions, frente a los números que arrojan esas hipótesis o esas proyecciones en general. Bueno, o sea, por un lado me parece bastante importante que las hipótesis reflejen unos buenos números, porque en todo caso lo que nos está reflejando el propio fundador es que la empresa no es viable o que no tiene mucho sentido invertir. Pero efectivamente, yo cuando recibo unas proyecciones realmente lo que quiero ver es que ese ejercicio de reflexión lo ha hecho. Yo siempre lo digo, o sea, si yo entro en unas proyecciones y no entiendo el P por Q y por qué el P, el precio, y por qué la cantidad se va a llegar a ella, es decir, vas a invertir más en marketing, vas a invertir más en el canal de venta que sea que tengas, o sea, son imprescindibles tenerlas muy marcadas las proyecciones, o sea, las hipótesis que quieren seguir. Muy bien. Y tú Fernando, habías comentado precisamente la importancia de esta parte y el entendimiento que tiene que tener el emprendedor de esas hipótesis cuando te pones frente a un inversor, pero cuando realmente estés utilizando las proyecciones internamente, cómo de importante son las proyecciones y esos criterios que vas construyendo para sacar esa foto o esos objetivos, ese roadmap financiero. Simplemente da tranquilidad el tener las hipótesis formuladas y saber a dónde te van a llevar, pues cuando algo no salga así, que no va a salir según lo que te marque el Excel, vas a estar preparado para tener esa tranquilidad de saber qué es lo que estás haciendo y que lo vas a tener que operar cuanto antes, si quieres atajarlo. Después, dependiendo de cómo actúes, ¿no?, harás un análisis posterior a las desviaciones que tengas, ¿no?, sobre las proyecciones, pero eso ya depende de cada uno. Sobre todo es la tranquilidad que te da de saber que lo tienes planificado, por lo menos en nuestro caso. Muy bien. Y Paco, tú en los que vas viendo de modo de consultor o de advisor o de ayuda en emprendimiento en general, ¿qué errores crees que son los más frecuentes que se cometen a la hora de hacer unas proyecciones? Bueno, como podríamos estar hablando de aquí a las 10 de la noche, voy a centrarme
básicamente en tres. Yo creo que el primero ya se intuía un poco de lo primero que decía, es decir, Excel muy complejos, es decir, bueno, pues que no los entiende casi ni el que lo hace, ¿no? Luego yo creo que uno ya, que me parece ya muy relevante y que a mí me parece que demuestra muy poca, cuando digo muy poca profesionalidad, es decir, muy poco trabajo previo, es decir, no presentar métricas idóneas a tu modelo de negocio, a tu sector. Es decir, si tú estás presentando un software as a service, tú no puedes no presentar un plan financiero o unas proyecciones financieras sin el coste de adquisición del cliente y sin el LTV, porque el inversor que tienes enfrente es que no te va a tomar en serio. No puedes estar hablándole del ROA y del ROE como si fueras una pyme, como decía Fernando, que tuvieras un track record de 10 años. Y luego, yo creo, por decir un tercero, en no enfocarse en el argumento de toda la película financiera, que es el flujo de caja, que al final es lo que explica cómo pasamos del resultado al balance, que es lo que explica por qué yo cuando estoy delante de Olympia o de Faraday Venture Partners le estoy diciendo, miren ustedes, necesito 400.000 euros y los necesito para esto y se los voy a poder a ustedes repagar vía dividendo o incluso recomprar sus acciones en el tercer año, que es cuando genera un flujo de caja positivo. Por decir tres y no acaparar más el micrófono. Muy bien. Bueno, pues, y Yago, tú, bueno, normalmente estás más en la parte de hacerlos tú mismo, pero habrás visto también, te habrá llegado a muchos, ¿no? De inicio. ¿Cuál dirías tú que sería, aparte de lo que ya nos ha contado Paco, errores que cometen los emprendedores? El up to down. Es decir, en lugar de hacer unas proyecciones, o sea, estimar las ventas con una metodología bottom-up, el up to down. El coger y decir, bueno, pues esto tiene un mercado global de 200.000 millones de euros. Voy a ser conservador y me voy a coger solamente un 1%. Y dice, ¿en serio estás siendo conservador? ¿En serio estás siendo conservador? A ver, al final, en general, uno de los trabajos que hacemos es tratar de sacar al emprendedor de ese punto de vista. Dice, bueno, vale, vas a vender tanto, pero vamos a construir cómo vas a conseguir vender eso. O sea, dependientemente que llegues a un 1, a un 5, a un 10 o al 90% del pastel, pero sí, está muy bien, el pastel está ahí, pero ¿cómo llegas a ese pastel? ¿Vale? Digamos, al final, el salirte de finanzas, irte a la parte de marketing, ¿vale? ¿Cómo estás generando un cliente? Entonces, empezar a hacer ese ejercicio, de decir, bueno, vale, ¿cómo voy a conseguir un cliente? ¿Qué pasos tengo que hacer? Pues tengo que llamarle, tengo que no sé qué, tengo que no sé qué. Eso cuesta dinero. O sea, yo recuerdo algún caso muy curioso, alguien con un producto muy específico para un cliente muy específica. Y decía, voy a hacer un blog y mis clientes llegarán ahí. Yo decía, vale, si lo del blog está bien, pero ¿por qué no coges un teléfono y le llamas? Porque es un B2B y tienes 500 clientes en tu ciudad. Coges el teléfono y empiezas a llamarle, en lugar de coger y estar esperando que llegue el cliente y dentro de lo infinito que es Internet llegue a tu blog, ¿no? O sea, pues es el decir, vamos a pisar un poquito tierra y vamos a decir, ¿cómo hacemos esto? Y una vez que, en el momento que hemos determinado cómo hacemos esto, empezamos a poner un precio. Y dice, vale, ¿y esto cuánto me cuesta? Bueno, pues coger el teléfono me cuesta. Es que, o sea, llegamos desde la cosa más nimia, ¿no? Pues un alta de un teléfono me está costando tanto. ¿Vale? Y a partir de ahí, bueno, ¿y cuántas horas necesito, cuántas llamadas tengo que hacer para conseguir quedar con este señor? Bueno, pues al final no deja de ser, en este caso es una labor comercial muy básica, pero que si no la tienes en cuenta, no estás avanzando. Eso sí, estás diciendo, voy a vender un 5% del mercado. No lo vas a vender, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es buscar una forma pragmática de decir, bueno, vale, ¿cómo vamos a conseguir esto? Y a partir de ahí ya puedes empezar a hacer números. Sí, vamos, totalmente de acuerdo que es una batalla que surge muchas veces, convencer que eso es un approach totalmente erróneo, ¿no? Y también aprovecho para
igual que antes hemos dicho que el Excel te obliga a concretar, ¿no? No puedes poner aproximadamente no sé cuánto, sino que hay que poner o 10 o 15, ¿no? También, y lo has mencionado antes, creo que fuiste tú, Yago, que el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces, que en esto que estás diciendo ahora de que es necesario construir exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Cuántas llamadas hay que hacer, etcétera, pues también hay que mirar y reflexionar sobre las proyecciones que estás haciendo y no cometer el error de decir, para esto necesito 100, 100 comerciales, ¿no? Para decir cualquier cosa y seguir tu hilo, ¿no? Porque arrastras una fórmula y para llegar a esas ventas, pues son 100 comerciales y no te das cuenta que tienes que contratar a lo mejor de un mes para otro 50 comerciales, ¿no? Dice, pues es que eso hay un proceso de selección, ¿no? No viene. Entonces, aparte de arrastrar fórmulas y hacer criterios, también hay que hacer una reflexión realmente qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que estabas transmitiendo, ¿no? Realmente pensar, tengo que coger el teléfono, tengo que llamar, tengo que tener para vender esto. Si normalmente necesito 2 reuniones con cada cliente, son tantas horas, pues necesito tantas personas para ocupar todas esas reuniones. Esas reflexiones también hay que hacerlo con los números, ¿no? Yo diría que cuando alguien tiene algo que decir, que interrumpa de alguna forma y lo vamos haciendo, ¿no? Para que no tenga que ser siempre que os vaya dando pie a ellos, y entonces interrumpa cualquiera No, cuando Iván, diga algo. muy bien apuntado, porque lo de los crecimientos no lineales es muy importante. A veces vas con el piloto automático del Excel, que si no está perfectamente construido te pone un crecimiento lineal y te encuentras con esas situaciones, ¿no? Primero, con los riesgos de contratación, ¿no? El periodo de onboarding, que empiece a funcionar pues, el equipo correctamente, y después con los problemas de caja. Pero bueno, me gustó ese apunte, simplemente. Muy bien. Y sí. Sí, no, por añadir a errores comunes, uno de ellos, sin duda, respetar los tiempos. Es decir, o sea, que el Excel efectivamente ya lo soporta todo, pero lo que no va a soportar es que un comercial de repente trabaje 24 horas al día, ¿no? Entonces, hay que respetar que, oye, si incorporas la línea de enero, no se va a ver reflejado ese mismo enero las ventas, a lo mejor va a ser en marzo, entonces, hilar un poco en tiempos. Luego, a lo mejor, errores que yo he percibido de fundadores que me mandan a mí, que me envíen la PNL contable, porque claro, hay que entender que no es lo mismo una PIG, digamos, hecha analítica con tus KPIs, con tu tal y cual, que lo que te saca Holded contable. Entonces, a mí me ha pasado que de repente me manda un fundador cuando le pido sus números, me dice, mira, pues esta es mi PNL, le manda la contable y veo, pues interesa, cifra neta de negocios, 1 millón de euros. Y digo, yo es que aquí yo no te sé sacar, porque a lo mejor tú tienes productos, servicios con márgenes totalmente dispares, que no tienen nada que ver uno con otro, canales totalmente distintos. Y digo, yo aquí no te puedo analizar cuán bien o mal va tu negocio, porque esto es el conjunto contable que no me dice absolutamente nada a nivel estratégico. Otra cosa que veo mal hecho, cuando ya te han mandado la PNL analítica, ya se la has pedido, se la has explicado, te la han enviado, que no siguen la mayoría al principio de devengo. Y me pasa mucho que de repente me meto en la PIG y digo, margen bruto negativo en 2026 en marzo. Y digo, ¿esto qué significa? O sea, ¿cómo es posible que tengas un margen bruto negativo? Porque lo que me estás diciendo con este Excel es que vendes a pérdidas. Y no, claro, luego te dicen, no, es que en enero hice estocaje de la compra, tal, y digo, claro, es que hay que saber diferenciar lo que tienes que meter en una P&L para que el inversor vea y luego lo que va en tu cash flow. Si tú te estocas en enero para lo que vas a vender durante todo el año, no te puedes dar todas las pérdidas en enero, porque entonces el día que en enero vea un inversor lo que estás vendiendo, estás comprando camisetas a 10 y las vendes por 1, ¿sabes? Estás perdiendo 9 euros por camiseta. Entonces es muy importante el principio de bingo, porque creo que es algo que tiene que conocer el CEO. Aunque luego sea el CFO el que haga las proyecciones, que más o menos estos conceptos los sepan. Y tercero, que así también en este sentido, cuando se piden las cifras, siempre se manda como a la parte de ingreso, el margen bruto, contributivo, EBITDA, punto. Y la caja la tengo que pedir por separado, porque creen que la caja es algo que no tiene nada que ver con las proyecciones. Y de hecho, posiblemente, lo decimos aquí siempre en Faraday, una compañía va a crecer por los drivers y tal y cual, pero si va a morir es por la caja. Y que no tengas una proyección de tu caja a 9 meses vista en una startup que es
tan volátil lo que puede pasar de una semana a otra, pues a mí me preocupa. Me gusta que me lo mande un fundador, me diga, oye, este es tu P&L, el balance a lo mejor no hace falta, ¿no? Pero lo que es la caja sí. Y es un error no mandarla, considero. Mira, Muy bien. acabo de decir, Olimpia, yo creo una frase clave. Una startup muere por la caja, absolutamente, pero sobre todo, y además de esas muertes por la caja, el 70% de esas muertes por la caja es por una falta de previsión de caja mínima. Porque además lo explicaba perfectamente Fernando y Yago, es decir, hay que prever ese, yo se lo digo a los alumnos con un término muy militar, digo, vamos a poner esto en DEFCON 2. En vez de vender en 3 meses, tardas en vender en 6. Se te disparan tus costes, se disparan esos drivers de producción. Caja mínima, sobre todo al principio. Sobre todo al principio. Okay. Y también el concepto de runway también es importante en este entorno, ¿no? De saber Efectivamente. cuánto te vas a durar si las cosas no cambian y con el burn rate actual, ¿no? Que ¿Cuántos como soy meses muy de mayor, vida te quedan? lo digo en clásico y tú lo dices en moderno. Yo digo caja mínima y tú dices runway, pero el concepto es el mismo. Pero bueno, que la caja, por caja se muere, por quema de caja y por éxito también. En nuestro caso, si cobras más, tardas en cobrar y vas creciendo muy rápido, los fondos se agotan. Entonces te encuentras con situaciones de que tienes que levantar el pie del acelerador. Que a veces solo se piensa que se muere la caja por quemarla y no es así. Totalmente. Una empresa de software a lo mejor no es tan relevante, pero una empresa productiva que no tengan clarísimo cuál es su flujo de pagos, cobros y que de repente si les entra en Black Friday y un pedido de 1 millón de euros no pueden pedirlo porque el proveedor, de repente quiebra la empresa por éxito. Es que es una cosa que puede pasar, que por chorrada que suene. Sí, a ver, aquí yo creo un poco lo que estamos... digamos, hay 2 puntos, ¿no? Una parte, digamos, empezamos a trabajar y, o sea, vamos a avanzar el proyecto, hacemos unas proyecciones financieras, ¿vale? Pero luego empezamos a tener una información que es diferente. Entonces, el problema quizá es mezclarlo, ¿no? Olimpia estaba hablando de, no, hombre, es que me están mandando un P&L que me están sacando el holded de turno, ¿vale? Entonces, no me está respondiendo a la información que tú necesitas. ¿Por qué? Pues porque al final, digamos, toda esa información contable es una información contable que está hecha por y para la EAT, en esencia. Es decir, al final estás cumpliendo los plazos y las necesidades de Hacienda, del registro mercantil y tal. Estás, digamos, cerrando lo que es la parte legal de tener unas cuentas estatutarias de la empresa. ¿Vale? ¿Eso tiene un cash flow? No, es que eso no tiene un cash flow, por eso no está la caja metido en todo esto. Y de hecho es que te vas a cualquier aplicación, sea el Holded de turno, el Conta Plus, el otro o el de más allá, pero simplemente coger y decir, bueno, y ahora vamos a sacar un cash flow. Plops. No, eso ni lo saca ni lo va a sacar. Entonces ahí es Excel, bolígrafo y empezar ahí tiqui tiqui. Eso es una parte, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú estás metiendo unas facturas, o sea, tú le estás dando una asesoría para que te esté mandando eso y le estás dando unas cuentas y te está dando unas cuentas estatutarias. ¿Eh? Pero tú has construido unas proyecciones con una serie de métricas. Entonces, ¿qué necesitas o cuál es el punto importante? Tener a alguien que lo que te haga es, te esté traduciendo esa información contable, no simplemente para cumplir los requisitos legales, sino además para mantener información de esas métricas y poder deducir esas métricas con las cuales habías hecho todas tus proyecciones. ¿Por qué? Porque luego coges y dices, vale, tengo aquí estas proyecciones, pero empiezo a sustituir meses de proyección, o sea, meses de estimación por mes real. Y empiezo a sustituir todas esas métricas de la proyección por esas métricas reales. Y entonces decía, oye, aquí yo tenía una tasa de conversión de un 3 y tengo un 1,5. Uy, no sé qué, uy, no sé cuántos. Y eso empieza a permitir nuevamente, pues seguimos con el análisis. Voy a modificar todos los cálculos que tengo, pero porque ya tengo el análisis de la realidad. Si lo que tengo es simplemente unas cuentas estatutarias, pues requiere nuevas, o sea, al final es
tenemos dos cosas diferentes. Tenemos unas proyecciones financieras y luego la contabilidad de la empresa, que no tienen nada que ver. Entonces, digamos que hay un punto importante, es tener a alguien que lo que te permita es juntar esas dos cosas. Y ahí, pues, realmente estamos hablando de un punto que creo que es muy importante a la hora de presentar unas proyecciones a un inversor cuando estás en una ronda, ¿no? Que esos assumptions y criterios que estamos hablando, que sean basados sobre lo que realmente está sucediendo. Entonces, si tú tienes un ratio de un coste de adquisición de cliente de 20, deberías saberlo y debías por lo menos partir de ese punto, y si luego quieres mejorarlo, lo puedes mejorar. Pero el transmitir de que estos criterios son los que tengo actualmente y luego lo voy mejorando por esto, por esto, por esto, creo que es una de las cosas que es importante transmitir a un inversor. Y bueno, pues cedo a Olimpia y a Fernando también en su faceta de inversor. Y aquí por añadir también, aunque no tengas, efectivamente, una vez ya van pasando 2 meses y es que las proyecciones no se han cumplido por el motivo que sean, revisas el motivo, por supuesto, oye, ¿por qué no hemos llegado a este número? ¿Por qué la conversión ha sido menor de la que esperada o mayor? ¿Ha sido por lo que pensaba que era o ha sido por algo que no tiene nada que ver con lo que estaba yo buscando? Pero también, o sea, si no tienes este dato, es decir, si no puedes ir cambiándolo porque no lo tienes, y partes de cero, joder, las predicciones hazlas con un benchmark más o menos de mercado. Mira otras empresas que han hecho algo similar, que no quiere decir que a lo mejor tu empresa es nueva, nadie ha hecho exactamente lo mismo que tú, pero todo el mundo ha tenido un B2B SaaS, aunque no sea del mismo mercado, sabes qué límites tienes, entonces si no partes de información histórica, no te la inventes, busca una empresa similar o con un modelo parecido al tuyo de quien puedas nutrirte de qué ha hecho bien, mal o regular y de a partir de ahí ya proyectar. Además ya la información es casi infinita, ¿no? Entonces es raro que no puedas encontrar en Google y ya encima con las herramientas de inteligencia artificial para ayudarte a hacer ese research, ¿no? Y contrastarlo para poder tener esas métricas, ¿no? Antes, hace 25 años, a lo mejor se tenía más excusa, ¿no? Yo creo que ahora ese dato más o menos respaldado para iniciar lo vas a tener. ¿Querías comentar algo más sobre esto, Fernando? No, como habías preguntado, pero me puedo abstener perfectamente. Me parece que el apunte de Olimpia hacia el benchmark de mercado era obvio, ¿no? No es lo mismo que un marketplace que un SaaS. Entonces, y seguro que es una bandera roja pues para Faraday o para cualquier otro venture o club de inversión. Así que sin más. Muy bien. Pues vamos a pensar en un tono más positivo, ¿vale? Ahora. Y vamos a pensar en esas inversiones o esas startups que sí reciben las inversiones, ¿no? Y qué papel juega Olimpia, te pregunto a ti, desde el punto de vista de Faraday, cómo de importante son las proyecciones a la hora de tomar esa decisión, ¿vale? Y la decisión final y qué son las cosas que ves en esas proyecciones de las que tomas la decisión que vamos a tirar para adelante con esta inversión. Y las proyecciones, pues hemos visto esto y esto y esto, que es lo que nos han impulsado a creer en esta oportunidad, ¿vale? Y luego, bueno, pues los demás, si os parece, os dais vuestra opinión de lo que comenta Olimpia o alguna otra cosa que vosotros habéis vivido. Sí, nosotros particularmente, o sea, nuestro fondo a la hora de analizar las compañías somos muy financieros, es decir, yo creo que a diferencia de otros, a lo mejor otros fondos miran más el equipo fundador o a lo mejor se mete más en el mercado. Nosotros miramos muchísimo el histórico, pero también es verdad que tenemos nuestro criterio de inversión, que es que no invertimos en ninguna compañía con menos de 6 meses de facturación. Entonces, siempre tenemos algo que ver. O sea, no invertimos en PowerPoint o después de una reunión porque realmente sí que tenemos algo que analizar. Entonces, nosotros, ya te digo, o sea, también al ser generalistas vemos todo tipo de modelos de negocio y todo tipo de sectores y cada uno tiene sus pros y sus contras. O sea, que nadie piense que el B2B SaaS es necesariamente el mejor modelo de
de empresa, ni lo es un marketplace, ni cada uno tiene sus... Hay que saber navegar entre los modelos. Entonces, hoy, lógicamente, en función de qué modelo nos llega, miramos una cosa u otra. Si nos llega un marketplace, lo primero que vamos a ver es que si eres capaz de conseguir la demanda y la oferta, si tu take rate es suficientemente amplio para el mercado que estás atacando, si se te pueden desintermediar la recurrencia que puedas tener dentro de tu plataforma, etc, etc. Si a lo mejor estamos viendo un B2B SaaS, pues el churn lo quiero ver ahí. O sea, si no me enseñas el churn, mal asunto. Y si no proyectas el churn, que esto también por comentarlo, aunque es un poco el tema de antes, veo mucha proyección que no tiene en cuenta la baja de los clientes. Y esto tiene que haber al menos un porcentaje dedicado a que se den de baja, aunque tu empresa sea perfecta, el propio cliente puede morir, ¿no? La gente que trabaja con restaurantes, por ejemplo, pasa que hay mucho churn, no porque tu producto sea malo, sino porque el propio restaurante cesa la actividad. O yo qué sé, si estamos hablando de un modelo productivo, de cremas de faciales, quiero ver que la clienta recurra. O sea, depende, no puedo dar 5 cosas concretas porque realmente depende tanto del modelo que se te acerque, que en función de eso vas a buscar una cosa u otra. Pero bueno, en resumen, el unit economic tiene que salir. O sea, lo que te cuesta en lo que vendes versus lo que te pagan por ello tiene que ser positivo. Y puedes tener un EBITDA negativo, pero espero en esas proyecciones ver un volumen mínimo de ventas a partir del cual ya cubres tu estructura fija, que a lo mejor, pues yo qué sé, son 30.000 euros al mes de equipo y el CEO y yo qué sé, la oficina, y a partir de esa cifra ya todo es EBITDA positivo. Yo eso es lo que espero ver cuando invierto en una compañía o cuando pienso invertir en ella. Muy bien. ¿Y qué, siguiendo contigo, Olimpia, qué importancia o cómo actúas cuando veis unas proyecciones, una oportunidad, crees que las cosas se alinean, pero hay ciertos temas que o no estáis de acuerdo o veis ciertos riesgos, como puede ser lo que ha puntualizado a Paco antes, el tema de la caza, ¿no? Donde que con vuestros con vuestro análisis, pues veis que bueno, que la oportunidad puede ser buena, pero solo hay un runway de 6 meses o de 4 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo actuáis en esa situación? En esa situación, si te digo la verdad, estaría encantada de que un founder me mandase una P&L con un runway de 6 meses y en ese propio runway que me haga una situación paralela, que esté entrando mi dinero, cómo haría que ese runway se extienda justo lo que hace falta para que él entre en break-even y pueda disparar la compañía. Entonces, realmente, la caja es muy importante, siempre la pedimos. O sea, necesitamos 2 cosas. Ver cómo se ha gestionado la caja desde que empezó la actividad de la compañía hasta hoy. ¿Cuánta caja tienes disponible? Porque, lógicamente, no es lo mismo negociar una valoración cuando el fundador tiene 500.000 en la caja que cuando tiene 10.000 y quiebra el mes que viene. Tienes, digamos, más poder de negociar una valoración más atractiva para el inversor. Y, sobre todo, la parte futura, que también me pasa que me mandan una proyección sin mi ronda incluida, o sea, sin el dinero desembolsado. Entonces digo, ¿y entonces el crecimiento de dónde sale? ¿Con qué dinero pagas al comercial? Pero es un poco lo que se busca, ¿no? En esta parte de tesorería. Muy bien. Aquí sí que tengo una pregunta, la verdad, porque el escenario que propusiste, Iván, me llama la atención, ¿no? Se presenta una empresa con un runway de 6 meses. Una negociación media no, corta, lo mínimo van a ser 3 meses. La empresa está tiritando. El inversor, hay de todo, ¿no? Pero en muchos casos el inversor suele querer ganar dinero y estirar los tiempos de negociación suele ser un arma de negociación muy buena, pues o bien para bajar la valoración pre-money o bien para tener unos covenants en el pacto de socios más atractivos para él. No sé, supongo que en Faraday no hacéis eso, pero hablando con otros compañeros del sector o vosotros, Paco y Iago, dentro de vuestra experiencia, ¿qué opináis? Perdona que te robe la pregunta, Iván. No, Me parece interesante. Está muy bien. Y siendo totalmente sincera, aparte que es algo que no hagamos nosotros internamente, tampoco he escuchado que lo haya hecho ningún fondo el atrasar un poco el deal para que la compañía vaya más apretada, porque te digo una cosa, o sea, entre 4 meses de runway y 2, la compañía está más o menos igual de apretada. O sea, no vas a cambiar la valoración, o sea, no te merece la pena, yo creo, meter al pobre founder en ese compromiso. Más aún. Yo además creo... perdón. No, era por, o sea, más aún, si luego le vas a decir que no inviertes, por lo que sea, y dejarle un poco de margen para que busque otro inversor o tenga más conversaciones.
Yo es que además creo, Fernando, que si un inversor hace eso en una compañía en la que piensa entrar, no sé cómo decirte, está, no sé. Un poco cabrón. Exactamente, no es tu compañero ideal, está claro. Sí, o sea, te interesa ese inversor como inversor. Si es capaz de hacer eso cuando nos tenemos que llevar bien, imagínate cuando nos llevemos mal. Sí, ahí me estoy acordando que precisamente Gonzalo, fundador de Faraday, en una de nuestras charlas, creo que fue en la maratón que hicimos, hablaba de lo que era un buen inversor, ¿no? Entonces, bueno, pues que ahí sí, una de las cosas que hablaba es la transparencia, la honestidad, etcétera, y bueno, no me acuerdo de todas las demás, pero bueno, que a lo mejor al que le interesa saber esto, pues tenemos ahí una conversación sobre este tema también. Y vosotros, Paco, Yago, Fernando, qué claves creéis que debías tener su especial incidencia para que un inversor se decida, ¿no? Invertir en vuestra startup, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis que reflejar en esas, o qué es lo que debería destacar en esas proyecciones para cambiar esa decisión de a lo mejor sí vamos a invertir en esta startup? Mira, yo creo que, por redondear, que sean consistentes, que sean coherentes, pero para mí hay una cosa clave que yo cada vez me encuentro más, ahí está Olimpia que lo puede ver desde el otro lado, yo cada vez me encuentro más con las startups que preparo, que acompaño hasta la ronda, y es la escalabilidad a partir de los fondos. Es decir, o sea, cuando yo te doy, si yo te doy estos 300.000 o estos 400.000 que tú me pides, ¿cómo cambia tu escalabilidad? Tanto operativa, porque sin escalabilidad operativa no hay escalabilidad económica, o sea, o financiera. Que eso es algo que muchas startups o muchos emprendedores no terminan de entender. Si tú no tienes escalabilidad operativa en tus gastos, no la vas a tener nunca en tu EBITDA, no la vas a tener nunca en tus números. Para mí, esa es una de las claves a día de hoy. Sí, totalmente de acuerdo, Paco. Y es verdad que hay modelos de negocio que lamentablemente pues, no son escalables, lo cual es ciertamente poco invertibles. Por ejemplo, pues, un negocio a modo de consultoría pues, para IA de empresas. Si me vas a pedir inversión, pídemela y enfócamela a, pues voy a montar un chatbot consultor que pueda dar servicio a toda España en un día. Que eso sí es muy difícil, pero bueno, podremos llegar ahí. Si realmente me estás pidiendo 300.000 euros para contratar a más consultores que su propio coste te va a dejar con un margen chiquitín que no me va a hacer a mí recuperar mi inversión, la escalabilidad es muy importante. Es verdad que digo aquí, hay mucho fondo que a mi parecer se enfoca demasiado en la escalabilidad y rechazan ciertos modelos de negocio, pues yo que sé, algo que es productivo o demás, porque a lo mejor no es el chat GPT de turno y de la noche a la mañana no puede petarlo como lo es un videojuego, una cosa así. Pero sí que pienso que hay ciertos negocios que pueden ser escalables sin ser SaaS directamente. No sé, a lo mejor, yo que sé, estamos hablando, pues nosotros recientemente hemos invertido en una compañía de ¿cómo se dice esto? Camperizar furgonetas. Y claro, dice un inversor, ¿y cómo es posible que esto sea escalable? Bueno, pues justo estos fundadores le han dado la vuelta a su modelo de negocio y han dicho, vale, ¿cómo lo hacen las tradicionales? Nos llega el cliente y en, pues yo qué sé, 4 días que tienen la furgoneta ahí, nos ponemos a hacer todo esto y se la devolvemos. Pues estos chicos han creado un módulo que lo que pueden hacer es enviarlo a cualquier parte del mundo, o sea, construirlo y enviarlo y el propio cliente se la instala. Ya le estás dando escalabilidad a un modelo que de por sí no era muy tal. Entonces, también abrir un poco el concepto de escalabilidad del venture capital creo que sería bastante importante, porque hay modelos que funcionan muy bien sin ser escalables del todo. Y luego también pues tenéis otras formas, ¿no? de crecer, como puede ser algo bastante convencional, como es el modelo de franquicia, ¿no? Que si eres franquiciable, pues también es un modelo bastante escalable, ¿no? Entonces que hay otras formas, ¿no? Y ahora metiéndonos en el tema también de la escalabilidad, me da pie un poco hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, que yo creo que
hemos hablado mucho y es muy importante, ¿no? El tema de las hipótesis de la caja. También hemos metido como herramientas de gestión, que no nos olvidemos que las proyecciones también son importantes para gestionar, no solo para levantar dinero y luego guardarlo en un cajón. Am, pero cuando estás en una ronda, al final, yo siempre lo digo, estás vendiendo un producto financiero, ¿no? Que es tu empresa. Alguien mete dinero para recibir un múltiplo que ya depende de cada uno, pero un múltiplo de X, ¿no? Am, y eso se tiene que ver reflejado en las proyecciones financieras, ¿no? Entonces, esa visión de dentro de 5 años, tiene que ser vendible, ¿no? Al final, si el exit va a ser, por una venta o un IPO o el exit que sea, tienes que reflejar una visión, de que tu empresa dentro de X años va a tener ese valor, ¿no? Entonces, ahí entra un poco en conflicto, ¿no? La parte de decir, quiero ser realista, conservador, con que tengo que darle una salida de por X, por 20 o por 10 al inversor, ¿no? Entonces, am, ¿cómo veis esta parte, ¿no? ¿Qué papel juega el realismo, el conservador, etcétera, para que no diga que soy un pirao? Y qué importancia tiene ser ambicioso y que realmente tengas un valor alto, que es la única forma de rentabilizar, buscar, encontrar, ¿no? En tu oportunidad de inversión, la rentabilidad que obtiene el inversor, ¿no? A ver, en este tema lo que es importante sobre todo es el pintarle al inversor cuál es su salida. Porque muchísimos proyectos entra un inversor y al final el inversor se mete dentro del proyecto y lo que haces es mantener las proyecciones. Bueno, y esto valdrá tanto, ¿no? Pero lo mantienes así. Pero bueno, ¿cuál es la estrategia de salida? Hay determinados proyectos que sí lo tienen muy claro, ¿no? Que son proyectos de estos. Dicen, no, yo lo que quiero hacer es hacerlo crecer a lo bestia, me da igual EBITDA, me da igual lo que sea, yo lo que quiero tener es un volumen de no sé cuántos decenas de miles de millones de clientes y en el momento que tengo esto bien gordo, bien inflado, pues voy a coger al señor Google o al señor Amazon o al señor lo que sea, se lo voy a vender por una millonada y ya está. Que puede estar más o menos bien, no lo digo que no, pero también es un modelo de negocio que estamos jugando a la lotería, ¿no? Quiero decir, vamos a hacer crecer esto y a ver si nos toca la lotería al final. Si no te toca, pues ha perdido el décimo. Si te toca, pues te ha tocado el gordo, ¿no? Pero al final le estás mostrando, independientemente de lo que sea, lo que le estás mostrando me están llamando al telefonillo, lo que le estás mostrando al inversor es una salida, ¿vale? Entonces, independientemente de que sea algo tan sumamente de lotería como puede ser un modelo de este tipo, pero el crear un modelo donde sí haya o sea, donde le estés dando una salida, decir, bueno, pues voy a tratar de salir a bolsa, voy a tratar de hacer esto, o en este momento la valoración es esta y buscaríamos, es decir, es mostrarle una foto o mostrarle por lo menos cuáles son los indicadores de la salida del inversor. Al final, no sé, cuando un inversor invierte en una empresa, no estamos de poco vale que para el inversor, de poco vale que la startup tenga éxito si luego el inversor no puede salir de esa startup porque no tiene la forma de vender sus participaciones, ¿no? O que él se lo recompre, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos en esta línea, ¿no? De la foto final. ¿Cómo deberíamos pintar esta foto final? ¿Qué es lo que se busca, ¿no? ¿Qué es lo que el inversor? Porque entiendo que, bueno, yo siempre aconsejo que hay que ser muy prudente en los primeros años y luego a partir de ahí hay que empezar a ser ambiciosos para que al final haya una foto, una visión ambiciosa al final. Entonces vamos un poco jugando con realismo y luego ya empezamos a soñar un poco, ¿no? Pero
en esa parte de la visión a 5 años, ¿qué es lo que se espera a ver? Y si hay alguna forma también de pintar la salida en unas proyecciones financieras o realmente es una conversación aparte. Bueno, yo respondo yo si queréis. Yo, Sí. en este sentido, lo que es darle la foto al inversor de cuál va a ser su salida es relativamente fácil, aunque poco fiable. Es decir, solo hay que coger a qué múltiplo comparable más o menos se vende este tipo de empresas, si es por facturación, si es por EBITDA, y en función de cuánto piensen estar aquí a 5 años vista versus la valoración a la que estás entrando, más o menos te será algo razonable. El problema de aquí viene que lo que te están proyectando a 2029 es muy incierto. No voy a decir no que no sea realista, pero es muy incierto. Entonces, yo si me tengo que posicionar y soy una fundadora de una empresa y tengo que... Nunca sería conservadora porque no, en Venture Capital no estamos jugando a ser conservadores. Para eso no pidas financiación de este tipo. Vete a un banco si vas a ser conservador porque la vida te va a ser mucho más fácil, la verdad. Pero a nivel proyectar, si te pasas de listo, no te van a tomar en serio porque van a decir, es delusional esta persona, no sabe dónde está, cómo va a vender una compañía de nicho por 500 millones de euros y va a estar facturando con 20 millones de vidas y esto no lo ha hecho ninguna compañía española nunca en la vida. Bueno, hay que ser realista, pero siempre, yo sí voy a proyectar algo con la ambición máxima, siempre con un respaldo de explicar de dónde sale esa ambición y que tenga claro el inversor, oye, yo voy a por este plan, es posible que me quede por el camino y de hecho si quieres enviarle varios escenarios sería lo óptimo. Worst case, un caso base normalito y el plan al que iría, como lo llamamos aquí en Faraday, la carta de los Reyes Magos de si me das toda la financiación que te estoy pidiendo, ¿qué es lo mejor que me puedes hacer? Yo espero que ese plan sea muy ambicioso, realista por supuesto, pero un plan subido de tono, digamos. No espero algo conservador, porque eso me desilusiona. ¿Ibas a decir algo así? Yo me gustaría añadir una, que estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hace Olimpia. Yo fíjate, yo en esto que preguntas, es decir, desde el punto de vista del equipo fundador en las proyecciones financieras, yo me preguntaría qué depende de nosotros a la hora de pintarle ese exit que decía Yago, que preguntabas tú. Y yo diría, a ver, lo que hoy se está comprando o vendiendo por 20 veces EBITDA, a lo mejor dentro de 5 años ese 20 veces EBITDA es 2 o nada, o 42, ¿vale? Entonces, yo lo que sí diría, con esos escenarios que ha pintado Olimpia, en lo que depende de mí, mira, yo te planto mi escenario esperado y mi escenario base. Evidentemente, estreso y me voy a lo que a mí no me gusta llamar, pero bueno, que llamamos el escenario pesimista, el escenario ese estresado, y me voy a un escenario de carta a los Reyes Magos, un escenario en el que si se dan una serie de circunstancias, pues a lo mejor que me limpio a la competencia o que soy capaz de conseguir esa patente. Y ahí es donde yo voy, a la vía del dividendo o a la recompra de las acciones, porque eso sí depende de ti. Eso no depende de que en ese momento el venture capital o el mercado considere estratégico o no tu negocio, de que se hayan hecho operaciones corporativas que alteren el múltiplo de valoración. Yo creo más en eso que en lo otro, desde el punto de vista de plantear un ESIC. Luego podríamos abordar otro tipo de planteamientos. Yo por hacer aquí un apunte súper rápido, la recompra por parte de los fundadores sin duda es un éxito bastante claro que muchas veces no se propone cuando preguntas y posible éxito de esta compañía, pero sí para la parte de dividendos, nosotros personalmente no es una fórmula que nos gusta que nos postulen porque al final realmente en parte, o sea, un fundador, aparte de su motivación personal para hacer una empresa grande y tal, también hay una motivación económica. Entonces, si llega un punto en el que tú le estás motivando demasiado económicamente, están dando unos dividendos muy grandes de su empresa, a lo mejor llega a un punto de comodidad que dice, oye, yo me estoy repartiendo casi 100.000 euros al año aparte de mi sueldo en dividendos, ¿por qué voy a pisar un poquito más el acelerador si me arriesgo y en realidad estoy muy cómodo? Entonces, por ese lado nosotros no estamos tan cómodos, pero bueno, al final si te quedas estancado dentro de una empresa y pasa esto de dividendos, hay que acabar aprobándolos porque a veces no hay otra salida que esa, que acabar repartiendo dividendos.
Sí, bueno, ahí yo entiendo que la posibilidad de recompra y de dividendos, si se puede dar el caso, puede ser la forma de rentabilizar lo que sería la parte de la cartera que, vamos a decir, no los buenos, pero sí que los que aportan, ¿no? Y no restan, ¿no? Pero va a ser difícil a través de esas dos opciones que realmente conseguir un múltiplo de 10 o 15, ¿no? Pero si planteas o si ya eres capaz de tener ese escenario, ¿no? Y ya estás barajando distintas opciones de exit, que a mí me parece siempre bien, ¿no? Entonces, que dices, pues mira, pues tenemos la posibilidad del exit de que nos compre alguien del sector, etcétera, si tenemos esta foto y esta es la ambición, pero luego si no llegamos aquí, también tenemos estas otras opciones de salida, ¿no? Bueno, que siempre plan A, plan B y plan C, Bueno, siempre viene bien reflejarlos, ¿no? perdona, Iván, que te interrumpa. ¿No habéis Sí, hablado de la posibilidad de salir a bolsa? No, en nuestro caso estamos en entorno premercado. La idea es en el futuro hacerlo, ¿no? Dependiendo si sean las condiciones necesarias, pero realmente creemos en la transparencia, tenemos las cuentas auditadas voluntariamente. Estamos en proceso de transformación a sociedad anónima, donde en un país donde más del 98% de las sociedades son limitadas o las anónimas se transforman a limitadas por no jugar con esa transparencia, no estar sujetos a regulaciones. Pero en un escenario, pues, antes hablaba Paco de que a veces una valoración, creo que dijo 20 veces EBITDA, coincidía con el momento del ciclo económico, que en el futuro no sabías cómo iba a ser ese ciclo económico ni a qué ratios va a estar cotizando la competencia. Entonces, tener probablemente en el futuro, aunque ahora no esté muy de moda en los países del Mediterráneo, salir a bolsa, en el futuro sí que puede haberse muchos movimientos, tanto de startups como de pymes, que den ese paso. ¿Por qué? Por la falta de éxito para los inversores en empresas con poca liquidez. Lo vemos en los ventures. Ahora lo estáis viviendo vosotros, que si bien por los incentivos europeos o por el momento económico, hay un sobredimensionamiento de la industria en Europa y se ve compitiendo. Y estáis compitiendo por menos oportunidades o por oportunidades de menos calidad. Y el tener que hablar, pues, de lo que hablaba Paco, ¿no? De recompra de propios fundadores o de dividendos, que los dividendos va en contra de la propia definición de startup, ¿no? No puede repartir dividendos. Tendríamos que pensar una visión mucho más largo plazo y el periodo de desinversión de un venture está ahí. Tiene que desinvertir cuando tiene que desinvertir y igual no es el momento adecuado del ciclo. Entonces, creo que se va a abrir el abanico de las posibilidades de desinversión en un futuro. Pero por nuestra parte, me llama la atención esto de los ratios. Nosotros vamos a empezar una ronda ahora el año que viene y estamos barajando valoraciones, no sé, teóricamente muy bajas para el sector, 3,5 veces ARR. Cuando la semana pasada un competidor nuestro se ha vendido a Palo Alto, un Chronosphere, a 20 veces RR, 80 veces las ventas del año pasado. En Series A se han movido en el momento más profundo de la crisis de hace 3 años, 100 veces RR, cuando la media de los SaaS estaba en 6 veces. Para darnos una cuenta del sector. ¿Que el futuro puede ser así o no? No lo sé. Al final depende del ciclo, depende de las expectativas, depende de las modas. Pero bueno, es un melón el que habéis abierto. No sé si se puede plasmar, me gustaría que me lo dijerais, si se puede plasmar en el Excel. Yo lo suelo plasmar en las hipótesis o en la tesis de inversión previa a las hipótesis, porque creo que es muy importante que lo acompañe, pero propiamente en el Excel, a no ser que ese benchmarking del que hablabais antes, no sé bien cómo lo pondríais. Os lanzo la pregunta. Yo más que en el Excel lo enfocaría más a explicar las posibilidades de salida, o sea, recompra de fundadores, IPO, dividendo, realmente son salidas que hablan por sí solas, en el sentido de que si la compañía genera caja, pues vas a poder recomprar, si no, no. En el caso de lo que tú dices de múltiples, al final es un tema de ciclo económico y que nunca sabes a cuánto se va a estar comprando vendiendo una compañía en tantos años, yo ahí más bien dar una visión no tanto numérica, sino de
quién querría comprar tu empresa para entender, porque claro, a lo mejor el múltiplo da un poco más igual cuando encuentras un comprador que tiene sinergia absoluta con lo que tú estás vendiendo por un tema de cross-selling, bueno, esto ya es entrar un poco más en el money, pero bueno, me explico, es un poco dar la visión al que te está invirtiendo de, oye, pues yo he montado esto porque creo que el día de mañana, pues un IKEA me va a poder comprar esto porque le interesa mucho, entonces el múltiplo ahí se va a multiplicar por lo que fuese. Es más, no es tanto numérico porque es muy difícil de calcular y tampoco te puedes basar en demasiado, pero un poco que entienda el inversor la salida, porque algunas inversiones son muy obvias. Oye, pues si haces una tienda de muebles, pues a lo mejor IKEA te va a comprar. Pero a lo mejor hay otras no tan obvias que el fundador te abre los ojos y te dice, porque no has pensado que este te podría comprar esta compañía porque tiene un, ¿sabes? Entonces es más dar la visión pues estratégica de la venta, pero numéricamente es muy difícil de plasmar. Realmente te la van a comprar si los números van bien, si no es difícil, salvo que tengas un producto patentado, no sé. Pero esto... Yo entiendo que algo que vende a 100 veces las ventas, ¿no? Es porque ahí hay un valor estratégico extra, ¿no? que tiene y a lo mejor también se puede plasmar y transmitir desde el inicio, ¿no? Que, por ejemplo, pues una estrategia de hacerte muy fuerte en una zona geográfica concreta, pues a lo mejor supone que la única forma de entrar para otra empresa que está creciendo internacionalmente sea comprándote a ti. Entonces, que estratégicamente es necesario, ¿no? O le puedes dar la puerta de entrada a una empresa, a un grupo de clientes para que no solo siga vendiendo lo tuyo, ¿no? Sino que pueda vender lo que ellos traen además, ¿no? Entonces, tu empresa vale mucho más en manos de esas otras empresas que, como dice Olimpia, es difícil de vaticinar, ¿no? 5 años antes, pero bueno, sí, a lo mejor lo puedes tener claro desde un inicio, ¿no? Y tener una estrategia de ese tipo para convencer a tus inversores actuales que los múltiplos va a ser muy por encima de simplemente 4 o 5 o 6 veces las ventas o un múltiplo de vista. No, Sí, no, Iván, no. eso lo que indicas, además es sencillo de ponerlo, ¿no? En el caso de la cuota de mercado del país, realmente la cuota de mercado que tiene respecto a un país, respecto a competidores y ese gap que puede haber respecto al segundo, tercero, pero claro, hay otra infinidad de casos que para mí es harto complicado. No se me ocurre cómo representarlos. No sé si Yago o Paco. Fernando, yo te diría, mira, para recurrir a un modelo muy clásico, yo te diría que esos múltiplos, esos 100, yo te diría que los plantearas como un goodwill, como un fondo de comercio anticipado. Es decir, te lo estaba diciendo un poco Olimpia con el tema del cross-selling y Iván con el tema estratégico. Digo, mira, yo ahora mismo, es decir, con lo que yo hago en este plan a 5 años, yo en 5 años voy a crear un valor que, por supuesto, más allá del book value, voy a generar aquí un goodwill, un fondo de comercio, que lo que hace es que esto se pague, pues efectivamente, 20, 25, 35. Por enfocarlo desde un punto de vista digamos, de las finanzas clásicas. Soy consciente y también estar mostrando al inversor que el proyecto está en la cabeza la salida, está en la cabeza del CEO del emprendedor, está la salida. Es decir, no es algo que voy a seguir por la línea, aunque se acabe, ¿no? Sino que dice, no, es que tengo en proyecto el salir. Veremos si surge una oportunidad de venta, si surge una oportunidad de salir a bolsa, si surge una oportunidad de un competidor o de alguien que complemente o lo que sea, pero que está ya en la propia cabeza de los fundadores la propia salida, que no es que el inversor se va a meter y ahí se va a quedar, porque nadie está pensando en ese punto. Y más aún ahora, como dice Yago, dar esta visión a los fondos, porque ahora es cuando más lo buscan. Que, como dices, Fernando, o sea, es que tantos fondos están estancados en tantas empresas que ya hay que abrirlo, como bien dices, el abanico de cómo puede salir un fondo, y ya a la hora de invertir cada vez se fijan más en esta compañía voy a poder salir en un futuro o realmente nos vamos a quedar ahí como estamos en otras 10 del portfolio. Y como tú dices, la IPO siempre es una opción. Yo la verdad es que no la veo mucho o prácticamente nada. Pues a ver si se pone un poco más de moda o se da la casuística.
Pero que se me ha quedado este comentario antes, que quería comentar, nuestro mayor éxito en la cartera, que fue un por 14 en una empresa de videojuegos, fue una recompra de fundadores. O sea, nuestro mejor éxito fue una propia recompra, no fue una adquisición. Qué bueno. ¿Cómo les obligasteis a recompraros? Por Dios, ¿os salió de ellos? Pues mira, básicamente ellos se querían repartir dividendos. Y entonces ahí fue una discusión de no os podéis repartir dividendos porque sabemos lo que va a pasar si os repartís dividendos, entonces dadnos salida y luego repartís lo que consideréis. Y así fue un poco la negociación. Bueno, pues mira, yo creo que llegando la hora que es, vamos a terminar el debate con un buen éxito, ¿no? De ese por X a través de una recompra. No sé si os queda algo en el tintero que creéis que es importante a destacar o si queréis reforzar algo que habéis dicho o se ha dicho hasta el momento, pues si os parece os doy un minuto cada uno pues para a lo mejor responder qué es lo más importante de unas proyecciones financieras cuando estamos usando esa herramienta para buscar inversión, ¿no? Y bueno, pues ahí os doy la oportunidad de puntualizar algo o decir algo nuevo si os estimáis que algo ha quedado por decir. Si quieres, vamos en la dirección de las fotos, por lo menos lo que estoy viendo yo, supongo que todos estamos viendo el mismo orden. Empezamos por Olimpia, Paco, Fernando y terminamos con Iago. Yo sí puedo dar mi único consejo, y de hecho me beneficia este consejo, es que por favor sean claras y transparentes, no pido más. Que estén organizadas, que no mandéis 50 sheets de Excel que con las nóminas, que eso está bien tenerlo internamente si eres un poco desorganizado, pero si vas a mandar algo a un inversor que sea súper claro y aparte transparente, que si hay algo que la empresa, pues si el churn es elevado, no lo escondas, porque es que es una cosa que al final te van a acabar preguntando, vas a tener que sacar y entonces ya va a generar desconfianza. Entonces, si puedo dar mi último consejo es claridad, que sea conciso, concesividad iba a decir, y transparencia siempre. Muy bien. Paco. En las finanzas utilizamos los números, pero no es una ciencia como la química orgánica. A veces doblamos ventas y, como decía Fernando, es el principio del fin. Los números no son un dogma, no son una doctrina, pero sin números no te puedes presentar ni tan siquiera delante de ti mismo o delante del espejo. Muy bien. Fernando. Se trata de comunicar hacia adentro, que comunicar cultura y de lo que estás haciendo para bien y para mal, para tener cohesionado tu equipo. Se trata de comunicar a tus inversores, de cómo lo estás haciendo y por qué está sucediendo. Que vendrán golpes o vendrán alegrías, pero saber comunicarlo y comunicar a otros stakeholders. Al final, tú vendes expectativas, tú tienes un impacto en el entorno y en el medio ambiente. Y saber relacionarte con esos otros agentes es importantísimo. ¿Por qué? Porque una empresa va más allá de un simple negocio. Y eso lo dicen los números, aunque cueste comprender. Muy bien, es una herramienta de comunicación. Sí, nunca lo he transmitido de esa forma, pero estoy totalmente de acuerdo. Iago, eres el que cierras el tema. Finalmente también es una herramienta y una herramienta de conocimiento. Es decir, el tener controladas esas proyecciones financieras te permite conocer y te da mucha más amplitud sobre los efectos de cada medida que tienes. Es decir, si todo lo tienes bien montado, el decir, pues si toco un poquito por aquí, crece por aquí, pero por acá en gastos me va a repercutir aquí, me va a repercutir aquí y me va a repercutir aquí. La medida que conoces las proyecciones, empiezas a tener eso en la cabeza y en el momento que lo tienes eso en la cabeza, cualquier reunión con cualquier persona con la cual estás comunicando, como decía Fernando, lo que le estás mostrando es que entiendes el modelo de negocio y sabes todo lo que supone cualquier variación dentro de cualquier variable de negocio.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro, Olimpia, Paco, Fernando, Yago. Yo creo que hemos dejado aquí mucha información muy valiosa para los que se tienen que enfrentar a las proyecciones financieras y enfrentarse a una ronda. Y nada, pues muchísimas gracias y espero que volver a veros bueno, contigo, Paco, nos vemos dentro de poco, que vamos a estar ahí en un evento en ESIC. Ah, Encantado de participar en eso también. Y los demás espero colaborar con vosotros muy brevemente también. Fantástico. Pues, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Voy Gracias a y hacer buenas un tardes a pequeño... todos. Muchas gracias, encantado de estar aquí.